Muy bien, en este excelente tutorial te voy a explicar cómo puedes tener el test vocacional si tú quieres saber qué carrera poder elegir. Este aspecto es muy importante porque hoy en día muchas personas se encuentran confundidas sobre qué carrera escoger. Este test es completamente reconocido a nivel mundial. Yo en su momento lo realicé y la carrera que hoy estudié y que tengo éxito con ella, se logró gracias a que realicé este test, porque este test me indicaba que esta carrera era para mí. Bueno, te lo voy a explicar brevemente. Antes de poder comenzar con este excelente archivo, me gustaría mencionarte para que lo puedas editar necesitas una aplicación en específico. Mira, yo voy a ir directamente a mi Play Store y es esta aplicación la que necesitas, que se llama Adobe Acrobat Reader para PDF. ¿Ok? Necesitas esta aplicación sí o sí para que puedas editar este archivo. Ahorita te voy a explicar cómo se va editando, pero es necesario que la instales, así que si no la tienes, instálala, es completamente gratuita. Tú la instalas, le das clic, la instala, la descarga, la instala y ya la tenemos disponible. ¿Ok? Cuando ya la tenemos disponible, voy directamente a mi archivo, que este archivo te lo voy a dejar en la parte de abajo para que también lo puedas ir editando, ¿vale? Y entonces lo que tenemos aquí es prácticamente el archivo editable. Observa qué voy a hacer. Si yo le doy clic, me va a permitir escoger la aplicación con la que quiero que lo abra. Nunca le voy a dar el lector de PDF en Drive, porque en este solamente me va a permitir leerlo, pero no editarlo. Entonces yo lo voy a dar en Adobe Acrobat y me va a abrir prácticamente dos hojas. Te voy a explicar cómo se llena esto, y esto es muy sencillo, y en minutos tú vas a poder saber qué carrera escoger. ¿Ok? Vamos a leer brevemente las instrucciones. Dice acá: test para la identificación de interés vocacional y profesionales. Instrucciones: lee atentamente cada una de las preguntas o actividades. Marca con número 1, ¿sale?, en la columna me interesa o no me interesa, según tu propia decisión. Recuerda, debes marcar la X en una sola de las columnas, es decir, colocar el número 1 en una sola columna, no en las dos, porque si no podemos tener problemas. Punto 3. En general no existen respuestas correctas o incorrectas a cada una de las preguntas. Lo importante es que contestes con sinceridad y confianza para que puedas conocer mejor tus intereses vocacionales. Entonces ahí nosotros lo tenemos. Yo voy a inclinar automáticamente mi teléfono para que se pueda ver de forma horizontal. Aquí nosotros tenemos 80 preguntas, ¿ok? Y lo único que tenemos que hacer es ir leyendo, y por cada pregunta tenemos que ir colocando en los recuadros de me interesa o no me interesa de manera correspondiente un 1. Te lo explico. Ejemplo. Lo voy a decir como si yo lo estuviera realizando. Diseñar programas de computación, explorar nuevas aplicaciones tecnológicas para el uso de internet. ¿Me interesa o no me interesa? Bueno, la verdad si me interesa, entonces yo le voy a colocar un 1. Listo. Le doy clic afuera para que se guarde mi número. Criar, cuidar y tratar animales domésticos y de campo. Sí me interesa. Sí lo acepto, ¿no? Ok. Listo. Lo guardamos dándole clic afuera. Investigar sobre áreas verdes, medio ambiente y cambios climáticos. También, sí, 1. Le doy clic afuera. Iluminar, dibujar y animar digitalmente, sí. La verdad es que también me gusta. Seleccionar, capacitar y motivar al personal de una organización o empresa, la verdad no. Entonces, no me interesa. Le voy a poner el 1 del lado derecho. Nota que no estoy poniendo en la misma columna, ¿eh? Es sí o no, prácticamente. ¿Realizas excavaciones para descubrir restos del pasado? No, la verdad no. Ahí está. ¿Resolver problemas de cálculo para construir un puente? Nunca me gustaron los cálculos ni las matemáticas. ¿Diseñar cursos para enseñar a la gente sobre el tema de salud e higiene? Bueno, sí hago cursos, pero no dije. Entonces, pues no. Tocar un instrumento y componer música, eso sí. ¿Vale? Y así, prácticamente, ¿no? Imagínate, ya voy en la 9.
Entonces, como en unos 10-15 minutos, tú vas a poder contestar prácticamente el cuestionario. Eso es todo lo que tienes que hacer y automáticamente el archivo ya está creado para que automáticamente se actualice. Vamos a ver. Mira, en la parte de aquí abajo, ahora nos sale lo que continúa en el test. Vamos a leer. Instrucciones para saber los resultados de tu test. En la tabla de resultados, tabla 1, que es la de arriba, encierra con un círculo los números de las preguntas que marcaste en la columna Me interesa, solamente. Luego en la columna total, anota la cantidad de tus respuestas en cada una de las áreas. Para conocer cuál es el área que más te interesa, busca aquellas en las que sacaste un resultado mayor. Esa sería tu primera opción de interés vocacional. Luego, identifica en qué área sacaste la segunda puntuación más alta. Esa será tu segunda opción de interés vocacional. La 5 es aquellas áreas en las que obtuviste un menor puntaje, será la que menos te interesa vocacionalmente. En el listado de profesiones por área, que es la última tabla, ahorita te la voy a mostrar, busca las profesiones relacionadas con el área de interés vocacional en las que obtuviste con las dos mayores puntajes. Recuerda, estos resultados te ayudarán a decidir qué estudiar después del colegio. No te preocupes si sacas puntaje alto en varias áreas, implica que tienes muchos intereses. Conversa sobre tus opiniones con tus padres, maestros y orientadores. Entonces, aquí nosotros, como yo ya lo modifiqué, ya no es necesario que estés ahí contando cuánto tenemos, porque prácticamente lo que tenemos que hacer de forma manual, ¿ok? De forma manual lo que tenemos que hacer es automáticamente colocar aquí, por ejemplo, si en la pregunta 4, si colocaste que sí, cuéntalo. En la pregunta 9, cuéntalo. En la pregunta 12, cuéntalo. En la pregunta 20, cuéntalo. En la pregunta 28, cuéntalo. Y así, tienes que contar por área cuántas pusiste me interesa, pero eso es muy fácil porque yo ya lo hice. Entonces, si tú te das cuenta en totales, ya no se puede modificar. Yo ya no lo puedo modificar porque esto ya está editado por un servidor. Lo que sí nos permite ver es el total de nuestros resultados. Por ejemplo, si yo ya terminara de terminar todo mi test, aquí yo tengo como resultados que en el área 2 y el área 5, digamos que son como que mis dos opciones principales. Pero mi área 2, 3 son las que menos necesito, ¿eh? Entonces, lo que tenemos que hacer es que cuando ya tengamos esto en el área 1 y en el área 5, en la parte de aquí abajo me sale en mi tabla 2, donde está el listado de profesiones por área. Y entonces, aquí en el área 1, ya me está dando prácticamente las carreras que yo puedo estudiar, como diseño gráfico, diseño, decoración de interiores, diseño de jardines, diseñador de moda, diseño de joyas, artes plásticas, arte industrial, cine y video, diseño de paisajes, producción de radio y televisión, dibujo, etc. Y en el área 5 me está dando biología, bioquímica, farmacia, biología marina, bioanálisis, ¿sí? Homeopatía, reflexología, gestión ambiental, cultura física, ¿ok? Entonces esto es muy interesante. Entonces, te explico. Vas llenando con me interesa y no me interesa. Y en la parte de abajo analizas rápidamente tus totales. Los que tengan más totales, porque ya lo que hago es sumarlos por pregunta. Las que pusiste me interesa y no me interesa, y saco mi total y automáticamente detectar el área y irte a tu tabla para poder saber qué carreras escoger. A partir de abajo nos sale un letrero que dice: ahora tienes estos resultados, te invitamos a reflexionar sobre los mismos. Quizá estos no coincidan con lo que tú habías pensado inicialmente estudiar o con lo que tus padres esperaban que estudies. Posiblemente los resultados de este test apuntan a una carrera con escasos cupos o que no existe en la ciudad o país en la que nos encontramos. Investiga sobre las ofertas de estudios locales afines al área u otras alternativas vigentes que pudieran responder a tus intereses. Entonces ahí es más personal. Entonces este archivo ya está completamente editado, solamente es abrirlo, poner me interesa o no me interesa un número 1 y automáticamente yo me encargo, o el archivo se encarga de sumarlos en mi tabla. Vemos en qué áreas somos correctos y automáticamente
vemos la sección de áreas. Espero que te haya gustado este video. Si fue así, compártelo con más personas, suscríbete y sobre todo llena ya mi formulario para que de esta manera podamos saber qué es lo que te gusta en el canal y qué es lo que te gustaría ver a futuro. También compártelo con más personas, sígueme por favor, suscríbete y sobre todo deja tu like. Así de esa manera puedo saber que realmente te gustó este video. Si quieres más videos como estos, debajo de los comentarios dime qué te pareció esta experiencia y si realmente era lo que esperabas en la carrera que te salió en este test vocacional. Si tú me lo permites, nos vemos en otro excelente tutorial. Yo soy el Profe Obed. Espero te haya encantado este video. Si fue así, no se te olvide regalarme muchísimos likes. Si eres nuevo o nueva, son completamente bienvenidos. Solamente denle clic al botón redondo para que se suscriban. Y no se les olvide checar mis últimos videos. Recuerden que los enlaces a mi página y mis redes sociales están debajo. Yo soy el Profe Obed y les mando un gran abrazo, cerebros.